¿Sabías que Jesús, en su peregrinar, tuvo un encuentro con un demonio que vivía entre sepulcros? ¿Podrás completar las 15 preguntas del test bíblico de hoy? Empecemos con este reto sobre las Escrituras, en tu canal El Quiz Bíblico. Pregunta número 1. ¿Cómo se llamaba la mujer que Pedro resucitó de entre los muertos? Opción A, Tabita. Opción B, Lidia. Opción C, Priscila. Hechos capítulo 9, versículo 40. Pedro echó a todos fuera, se arrodilló y oró. Luego, volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, vio a Pedro y se incorporó. Pregunta número 2. ¿Qué recompensa dijo Jesús que los 12 apóstoles se alejarían de todo y lo seguirían? Opción A. Dijo que se sentarían sobre 12 tronos y juzgarían a las 12 tribus de Israel. Opción B. Recibirían riquezas y gloria en este mundo. Opción C. Serían líderes entre los fariseos y saduceos. Mateo capítulo 19, versículo 28. Jesús les dijo: En verdad les digo que en la nueva era, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Pregunta número 3. ¿Por cuánto tiempo estuvo paralítico Eneas antes de ser curado? Opción A, 2 años. Opción B, 8 años. Opción C, 3. Hechos capítulo 9, versículos 33 y 34. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que llevaba postrado en cama 8 años, porque Lame estaba paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Pregunta número 4. ¿A quién está dirigida la primera epístola escrita por Pedro? Opción A, judíos en Jerusalén. Opción B, extraños dispersos. Opción C, creyentes en Roma. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que son extranjeros dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios Padre, mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean abundantes. Pregunta número 5. ¿Cuál apóstol compartió el evangelio con un oficial etíope mientras se dirigía a Gaza? Opción A, Felipe. Opción B, Andrés. Opción C, Juan. Hechos capítulo 8 versículos 26 y 27. Luego el ángel del Señor le dijo a Felipe: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Así que se levantó y partió. Había allí un eunuco etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Pregunta número 6. ¿Qué discípulo expresó dudas sobre la resurrección de Jesús? Opción A, Tomás. Opción B, Felipe. Opción C, Bartolomé. Juan, capítulo 20, versículos de el 24 al 29. Este pasaje describe el encuentro de Tomás, uno de los discípulos, con Jesús resucitado. Al principio Tomás duda de la resurrección, pero cuando Jesús le muestra sus heridas, Tomás cree y exclama: Señor mío y Dios mío. Jesús bendice a aquellos que creen sin haber visto, enfatizando la importancia de la fe. Pregunta número 7. ¿Qué estilo literario empleó Jesús para difundir su mensaje? Opción A, alegoría. Opción B, proverbio. Opción C, la parábola. Mateo capítulo 13, versículo 3. Entonces les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: Mirad, el sembrador salió a sembrar. Pregunta número 8.
¿Cuál era la ocupación de Aquila? Opción A, herrero. Opción B, tendero. Opción C, fabricante de tiendas de campaña. Hechos, capítulo 18, versículo 3. Y como practicaba el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajó, porque eran fabricantes de tiendas. Pregunta número 9. ¿Quién fue el profeta enviado por Dios para anunciar la destrucción de Nínive? Opción A, Amós. Opción B, Jonás. Opción C, Miqueas. Jonás capítulo 1 versículos del 1 al 2. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mi presencia. Pregunta número 10. ¿Cuál era la posesión espiritual de la niña en Filipos? Opción A, espíritu pitón. Opción B, espíritu de adivinación. Opción C, espíritu inmundo. Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 18. Un día, mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una esclava que tenía un espíritu de adivinación y proporcionaba grandes ganancias a sus amos con la adivinación. Pregunta número 11. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Opción A, sanar al ciego Bartimeo. Opción B, convirtió agua en vino. Opción C, multiplicar los panes y los peces. Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Pregunta número 12. ¿Dónde residía Pedro mientras ejercía su ministerio en Jope? Opción A, en casa de Simón el curtidor. Opción B, en la sinagoga. Opción C, en la posada. Hechos capítulo 9, versículo 43. Pedro se quedó por algún tiempo en Jope con un cierto Simón curtidor. Pregunta número 13. ¿Cuál fue el nombre original de Pedro? Opción A, Simón. Opción B, Andrés. Opción C, Juan. Juan capítulo 1 versículo 42. Aquí Simón, hijo de Juan, es llevado a Jesús por su hermano Andrés. Jesús, al ver a Simón, le cambia el nombre a Cefas, que significa piedra en arameo, y en griego Petros, que se traduce como Pedro. Este evento marca el inicio de la relación especial entre Jesús y Simón Pedro, quien se convertirá en uno de los apóstoles fundamentales. Pregunta número 14. ¿Cómo se llama el demonio que Jesús expulsó del Gadareno? Opción A, legión. Opción B, demonio. Opción C, diablo. Lucas, capítulo 8, versículo 30. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Pregunta número 15. ¿Qué enseñanzas impartió Jesús durante el Sermón del Monte? Opción A, las bienaventuranzas. Opción B, la ley de Moisés. Opción C, la creación del mundo. Mateo capítulo 5 versículos del 8 al 10. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo te fue en esta oportunidad? No te pierdas este otro reto bíblico que te dejo aquí